Las imágenes mostradas corresponden a los últimos momentos de vida de María Jimena Avellaneda, de 11 años. En estos aparece con la persona que le quitó la vida. El hombre que se ve con ella fue conocido como el monstruo de la bicicleta, y el caso conmocionó a Perú en 2018. El sujeto fue descubierto y condenado gracias a una labor dura de los padres de la niña, de la sociedad civil y de los medios de comunicación. Si quieres saber más detalles del caso, te invito a que te quedes hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Perú, el de Jimenita y el monstruo de la bicicleta. Acompáñenme a ver todos los detalles. María Jimena Avellaneda Ruiz nació en 2007 en San Juan del Lurigancho, un distrito ubicado al noroeste de Lima, en Perú. Era la menor de las hijas de Jorge Avellaneda y Diana Ruiz, y la consentida de la casa. Todos, en especial su hermana mayor Katy, la cuidaban como si fuera el mayor tesoro. Ella fue descrita como una niña que irradiaba mucha luz y que era la alegría de la familia. A medida que fue creciendo se destacó como una excelente estudiante. Era fanática del baile y adoraba a su perrita Pandora, con quien salía a jugar todas las tardes luego de terminar sus tareas. A pesar de que ya estaba entrando en la adolescencia, en el fondo seguía siendo una niña inocente. Le gustaban las historias de princesas y los cuentos de hadas, y además disfrutaba viendo películas como Frozen y Blancanieves. Aunque era bastante alegre y juguetona en casa, era tímida y reservada con las personas ajenas a su núcleo familiar, y nunca hablaba con extraños. Su rutina era casi siempre la misma. Por las mañanas su padre la llevaba a la escuela y luego la recogía para ir a casa, o de vez en cuando la llevaba a su negocio, una panadería cerca de la comisaría de Canto Rey. En febrero de 2018 llegó la época en la que los escolares estaban de vacaciones en Perú, y en ese tiempo del año muchos estudiantes decidían aprovechar este tiempo libre para aprender nuevas habilidades. En esas vacaciones, la Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaría Canto Rey abrió varios talleres de manualidades dentro del programa de vacaciones para la comunidad. En estos se inscribieron muchos niños, entre ellos María Jimena, o Jimenita como la llamaban cariñosamente y como nos referiremos a ella a partir de ahora. Las clases eran 2 veces a la semana, empezaban a las 8:30 de la mañana y terminaban a las 10. El padre de Jimenita la llevaba por la mañana, pero al salir generalmente la buscaba su madre o una vecina, cuya hija también estaba en el taller. A veces ella se iba sola a la panadería de su padre, que como ya dijimos quedaba muy cerca de la comisaría. Eso planearon hacer el 1 de febrero de 2018, pero Jimenita nunca regresó. Esa mañana la niña de 11 años y su padre salieron como de costumbre a las 8 de la mañana. Ya era algo tarde y Jimenita estaba angustiada porque no quería llegar tarde a clase. Al llegar había varios automóviles parados en la puerta y por la hora la pequeña se bajó apurada del auto de su padre y se fue sola hasta la puerta de la comisaría. Su padre no logró verla ingresar y se fue a trabajar. Él estaba confiado en que su hija estaría bien, pero lamentablemente no fue así. Ese día su madre había salido a hacer unas diligencias y quedaron que la niña iría al negocio de su padre. Pero las horas fueron pasando y cuando ella no llegó a la hora habitual, el hombre se preocupó. Llamó a su esposa para preguntarle si por alguna casualidad ella había buscado a la niña, pero la mujer le dijo que no. Con esto la angustia creció, pues ella no era de salir sin decirles a dónde iba. Entonces ambos fueron a la comisaría para preguntar si aún estaba allí. Pero para su sorpresa los encargados de los talleres les dijeron que ella ni siquiera había asistido ese día. Esto generó angustia en sus padres, y más porque Jorge recordó que no la había acompañado hasta la puerta esa mañana y que tampoco la había visto entrar. A partir de ese momento comenzó el calvario. Rápidamente formularon la denuncia por desaparición, pero los oficiales no se mostraron muy receptivos a iniciar una búsqueda. En cambio, los padres de Jimenita movieron cielo, mar y tierra para encontrarla. Preguntaron a todos los residentes del área, colocaron carteles con la fotografía y acudieron a los medios de comunicación para que les ayudaran.
Ellos pedían que Jimenita regresara a casa sana y salva, pero todos estos esfuerzos fueron en vano. No lograron ubicar a Jimenita, pero sí obtuvieron una pista que fue muy importante que ayudaría al caso. Esta pista llegó luego de que un vecino entregara los videos de las cámaras de seguridad de su casa, la cual quedaba cerca de la comisaría. Gracias a esto se pudo determinar con quién había pasado Jimenita sus últimos momentos de vida. En una de las cintas se le veía salir de la comisaría después de las 10 de la mañana, es decir, la hora habitual en la que terminaban los talleres. Esto echó por tierra lo dicho por los encargados de que ella no había asistido ese día. En esa misma cinta se podía ver a un sujeto con pantalones cortos y una camisa de color gris caminando detrás de ella, y a otro hombre a bordo de una bicicleta. Seguidamente se ve a la pequeña caminando en un parque donde nuevamente aparecen los dos sujetos. Aunque para ese momento ambos eran sospechosos, inmediatamente las imágenes posteriores descartaron al sujeto de pantalones cortos, pues no se le vio más, y la atención se centró en el hombre de la bicicleta. Los familiares descubrieron que el sujeto aparecía en otras grabaciones de ese mismo día en horas más tempranas. En los videos se podía observar que estaba dando varias vueltas al mismo parque. La siguiente imagen fue la que terminó por corroborar las sospechas de los angustiados padres. En la cinta se observaba a Jimenita ya subida en la bicicleta con aquel extraño, dando 2 vueltas por el mismo lugar y luego perdiéndose de vista. A pesar de que las cintas fueron entregadas a la policía, hicieron muy poco con ellas, por lo cual los padres de la menor denunciaron su inacción ante la Defensoría del Pueblo y ante los medios que cubrían el caso. Esto provocó que el Ministerio del Interior ordenara abrir una investigación en la comisaría, pero entonces ya los cuerpos policiales comenzaron a actuar, aunque esto fue muy tarde. Cerca de las 6 de la mañana del 2 de febrero, una persona en motocicleta que circulaba por una esquina de una cancha abandonada se percató que había fuego en el lugar y por curiosidad se acercó. Notó que había un saco, y aunque al principio pensó que era un maniquí, al acercarse más se percató que era una niña con el torso sin ropa en posición fetal y que estaba ardiendo en llamas. Ante este hallazgo inmediatamente acudió a la comisaría que quedaba cerca para reportar lo que había visto, y rápidamente una comisión policial acudió al sitio. Con la ayuda de algunos extintores lograron sofocar el fuego que consumía el cuerpo. Inmediatamente los agentes sospecharon que podía ser Jimenita y avisaron a sus padres, quienes también rápidamente fueron al lugar de los hechos. No pudieron identificar en ese momento el cuerpo porque el rostro estaba quemado, pero la madre sí reconoció el peinado. Recordó que esa mañana le había hecho una trenza francesa a su hija para que fuera a los talleres. Los estudios forenses al cuerpo corroboraron que era Jimenita. También determinaron que la muerte había sido porque le habían puesto una soga alrededor del cuello. Se informó que había sido abusada y presentaba una herida muy pronunciada en su pierna derecha, así como quemaduras, lesiones y hematomas en todo el cuerpo. La muerte generó conmoción en San Juan del Lurigancho y se extendió a otras localidades de Lima, esto debido a la falta de acción por parte de la policía. A partir de ese momento ya las autoridades comenzaron las pesquisas para identificar al responsable, lo cual no les resultó difícil, pues el único sospechoso que tenían era el hombre de la bicicleta, y ellos ya lo conocían muy bien porque era su informante. Se trataba de César Augusto Gustavo Alba Mendoza, de 37 años, un hombre que se había ganado la confianza de varios elementos de seguridad de San Juan del Lurigancho. El sujeto era un habitual concurrente en las comisarías, no solo porque también era denunciado por sus vecinos, pero además de eso, les hacía mandados a los policías, les lavaba los carros y les pedía comida y propinas. Según los registros, en diciembre de 2017 fue intervenido por tráfico ilícito de droga, pero extrañamente siguió en libertad. Sin embargo, no fue la única vez que se salvó de ir a la cárcel por esta supuesta amistad con los agentes. El 2 de abril de 2014 fue detenido por llevar una pasta básica de cocaína. También tenía una denuncia por haber abusado de una menor, pero en ese momento tampoco nada sucedió. En cuanto a su vida personal, se supo que era oriundo de Nazca, en la región sureña de Ica, donde creció prácticamente solo con su madre, ya que su padre trabajaba fuera de la ciudad y solo estaba en casa para Navidad y las épocas festivas. Cuando César cumplió 20 años, su padre se quedó a vivir con él, pero ya era tarde. El joven se había iniciado en el mundo de las drogas. Según él, su progenitor nunca juzgó sus acciones.
Para el año 2008 ya había estado internado en un centro de rehabilitación 3 meses, pero salió sin ningún remedio. Enika tuvo su primera pareja con la cual concibió 2 hijas. No pudo conformar una familia porque los estupefacientes eran su prioridad, y por eso tiempo después sus 2 hijas y la mujer se fueron del país para alejarse de él. Su familia Enika sabía que andaba en malos pasos y que era una amenaza, por lo cual lo obligaron casi a mudarse a San Juan de Lurigancho, donde conoció a su segunda pareja y con la que tuvo 2 hijas más. Esta relación sentimental también fracasó porque el hombre era violento, y en esa misma época fue denunciado por robo y maltrato. En esta ocasión sí que se ordenó su captura, pero inexplicablemente siguió libre. Una denuncia hecha por esta exmujer también por lesiones físicas permaneció engavetada en los juzgados de San Juan de Lurigancho. Como él conocía muy bien los bajos mundos, tenía información de cómo se movía la microcomercialización de droga en la zona, por lo que si se registraba algún robo, él de inmediato se ofrecía a dar con el paradero de la persona que lo había hecho. Y en el caso de Jimenita, aunque parezca una broma de mal gusto, hizo lo mismo. Con el afán de mantener a las autoridades despistadas y alejadas de él, César ayudó a la policía en las primeras investigaciones. De acuerdo con el programa Veto a Saber, tras la muerte de Jimenita, el comisario de Canto Rey ordenó a 2 patrullas peinar la zona donde se había encontrado el cuerpo. Fue entonces en una de esas rondas que César se acercó a una de las patrullas y aseguró que tenía información sobre la niña. Dijo que un reciclador llamado Lencho la tenía en su casa y la había llevado después de atropellarla con su triciclo. Entonces uno de los agentes fue hasta la vivienda de este hombre, pero no encontraron a nadie. Entonces le pidieron a César que regresara cuando tuviera información certera. Gracias a su cercanía con la policía, el hombre pudo enterarse que los familiares de la niña tenían imágenes de cámaras de seguridad, un detalle que había descuidado completamente. Entonces, sabiéndose culpable y que pronto lo descubrirían, huyó. Cuando los agentes lo identificaron y comenzaron a llamarlo, él ya no contestó. Una comisión policial fue hasta su casa, la cual estaba muy cerca de donde se había encontrado el cuerpo de la víctima, pero él ya no estaba. Ya había empezado su huida hacia Ica, en busca de algún familiar que lo pudiera ayudar. Los oficiales allanaron la residencia, donde encontraron una sandalia, y al realizar la prueba de luminol detectaron varias manchas rojas debajo de la cama. El zapato se confirmó que era de Jimenita. Asimismo encontraron la bicicleta, la cual a simple vista era igual a la que aparecía en las cámaras. Con la ayuda del padre de César, las autoridades fueron a varios lugares donde él solía estar, pero no lo encontraron. Tras identificar a este hombre, los vecinos de Canto Rey declararon que en el barrio todos lo conocían y que nadie se metía con él, porque era violento y tenían miedo que les hiciera daño. También realizaron una vigilia en el lugar donde se había encontrado el cuerpo de Jimenita para exigir justicia. Conforme el caso fue ganando la atención de los medios del país, salieron nuevas voces de víctimas que habían reconocido al hombre como su atacante, y pese a que lo habían denunciado con anterioridad, no se habían seguido sus denuncias por la inoperancia de las autoridades. Una de ellas fue identificada como María. Contó que en 2014, cuando tenía 17 años, tomó el autobús equivocado y se perdió por San Juan de Lurigancho. Para su mala suerte se topó con César, a quien, según contó la joven, le pidió que la ayudara con dinero para regresar. El sujeto le dijo que lo acompañara a su casa y que allí le daría el dinero. La jovencita creyó en las buenas intenciones del sujeto. Sin embargo, al llegar a la residencia la metió a la fuerza, la golpeó y la amenazó. Luego de eso abusó de ella y la dejó ir. Esta chica llegó a casa con su rostro casi desfigurado. Apoyada por sus familiares, formuló una denuncia, pero no continuó con los trámites porque le faltaba dinero. Otra víctima, identificada como Susi, también contó su experiencia con César en 2016. La mujer de 28 años relató que el sujeto se había aprovechado de ella porque no podía salir del segundo piso de una casa multifamiliar, ya que la puerta estaba cerrada. Al parecer el hombre había ido ahí a cobrar una deuda y ella le pidió ayuda. Valiéndose de esto, él abrió la puerta, pero sin darle chance a nada la sujetó por el cuello y, amenazada con una tijera, la arrastró hasta una habitación donde abusó de ella. Susi también puso una denuncia, pero no recibió apoyo de los oficiales y lo dejó así. Y ellas no eran las únicas. Muchos años atrás, como ya dijimos, también había sido acusado de otras cosas. En resumen, en las calles había un abusador en potencia que solo estaba a la espera de cobrar su siguiente víctima.
la cual lamentablemente fue mortal y había sido Jimenita. Aunque para ese momento ya tenían los resultados preliminares de los análisis forenses que señalaban que Jimenita había sido abusada, se esperaban más análisis de las muestras recolectadas en su cuerpo. Mientras salía esta información a la luz y también se iban conociendo de más víctimas de este hombre, los familiares de Jimenita le dieron el último adiós. Vestidos con camisas blancas, con el rostro de Jimenita impreso y con gigantografías donde expresaban su dolor, familiares, vecinos y compañeros del colegio llevaron el féretro hasta las afueras de la comisaría para exigir justicia. La policía bloqueó el acceso a las instalaciones con una cadena humana de uniformados para evitar disturbios. Posteriormente, los restos de la pequeña fueron llevados hasta su colegio, donde la despidieron sus profesores y compañeros con un emotivo acto. Se entonó una pieza musical que era una de las favoritas de Jimenita, y su hermana sostuvo entre sus brazos a la perrita de la niña. Ella lloraba al no encontrar explicación de lo ocurrido a su hermanita. De ahí el cortejo fúnebre partió hasta el cementerio donde fue sepultada. La madre de la niña tuvo que ser sedada porque no soportó el dolor de perderla, mientras que el padre no paraba de llorar y pedir justicia. Las súplicas al final fueron escuchadas, pues horas después se logró la detención del principal sospechoso. La difusión que tuvo el caso en los medios de comunicación traspasó los límites de San Juan de Lurigancho y se extendió a todo Lima. Gracias a eso, César fue reconocido por una mujer en un restaurante, y ella dio aviso a las autoridades para poder capturarlo. Según los detectives, el sujeto fue interceptado cuando buscaba a un familiar para pedirle dinero, pues tenía planeado salir por la frontera con Bolivia o internarse en una mina. Él no opuso resistencia cuando vio a los uniformados. Tras su detención fue llevado a la comisaría, donde un grupo de vecinos, al enterarse de su arresto, fueron al lugar para exigir sanciones drásticas. La salida de la dependencia policial del hombre fue accidentada, ya que los vecinos querían lincharlo. Se adoptaron medidas extremas de seguridad para que esto no pasara. Esa misma tarde fue trasladado en avioneta hasta la dirección de policía en el área de Callao. A las 6:30 fue conducido a la Dirección de Investigación Criminal, bajo un fuerte resguardo policial, esto para evitar que otro numeroso grupo de personas se le acercara. Mientras estaba bajo custodia, el detenido se mostró silencioso, y por momentos solo decía que pronto se sabría la verdad. La fiscal Consuelo Chipana Ortega solicitó una orden de detención de 72 horas para que se investigara el caso. Durante el primer interrogatorio, los detectives lo increparon sobre las imágenes de la cámara de seguridad. Él tuvo el descaro de decirles que no era él. Luego los agentes le mostraron una fotografía que tenía en sus redes sociales, en la cual se le veía con la misma ropa que tenía en las imágenes de las cámaras. Recién entonces, tras casi 8 horas de interrogatorio, admitió que había abusado de la niña y le había quitado la vida. No solamente admitió los hechos, sino que narró con detalle todo lo que le había hecho a la pequeña. Incluso dijo que había dormido con su cadáver antes de deshacerse de él. Según su confesión, había visto a Jimenita desde hacía días atrás, la primera vez que había ido a la comisaría. Desde entonces había ideado un plan para interceptarla. Con su bicicleta la arrolló a propósito, y tras golpearle la pierna le pidió disculpas, y en un supuesto gesto de cortesía le ofreció llevarla a su casa para que la curaran. Inocentemente ella aceptó porque no podía caminar muy bien. Seguidamente el hombre la llevó en su bicicleta hasta una zona descampada que era utilizada como fumadero, donde en ese momento la abusó. Luego le quitó la vida. En medio del relato dijo que después de perpetrar el crimen no supo qué hacer con el cuerpo, por lo cual lo llevó a su casa y pensó en ponerlo debajo de su cama, esto para cuando su padre volviera del trabajo no se diera cuenta de lo que él había hecho. La mañana siguiente tomó un taxi conducido por una mujer y arrojó el cuerpo a casi 10 cuadras de la comisaría y a 5 metros de su casa, donde intentó quemarlo, pero su plan fracasó cuando fue descubierto por el motociclista. Dijo que había aprovechado que su casa estaba sola, pues su padre estaba trabajando y su madre se encontraba de viaje. Comentó que luego se comió un pan con mantequilla, vio la televisión y durmió la siesta. Al enterarse de que los familiares de Jimenita tenían imágenes de las cámaras de seguridad, temió que lo identificaran, así que huyó. Tras su confesión, el hombre fue conducido a los laboratorios, donde se le realizaron exámenes de sangre y de semen, así como pruebas psicológicas, las cuales revelaron que tenía un trastorno psicopatológico con un impulso sexual exacerbado. Dijeron que era frío, suspicaz, evasivo, intolerante y un ser con tendencia a la mentira.
A pesar de que ya había confesado los hechos durante la entrevista de pericia, al saber que sería sentenciado a cadena perpetua, cambió por completo su versión de los hechos. En un primer cambio dijo que en el trayecto hacia su casa tanto él como Ximenita se habían caído de la bicicleta, pero continuaron y cuando llegaron a la residencia la menor se desmayó, por lo que él aprovechó para abusar de ella. Luego ella se despertó durante la noche y comenzó a gritar. Como no podía callarla, le apretó el cuello y la dejó sin respirar. Luego aseguró que solo la atacó sexualmente, pero que la había dejado con vida. Además, para justificar su acción, refirió que estaba totalmente drogado. Sin embargo, los agentes le recordaron que él se había ido antes de que se hallara el cuerpo de Ximenita y de que incluso fuera señalado como sospechoso. Los agentes solicitaron a la jueza María Limas Uribe del 7º Juzgado Especializado la ampliación de la detención preliminar, ya que querían analizar unas pruebas, entre ellas unos fluidos encontrados en el cuerpo de la menor. La jueza entonces amplió por 4 días más la detención preliminar en contra del hombre. El abogado de los familiares de Ximenita, Marco Rivero, criticó la medida y exigió que se le dictara ya una prisión preventiva, puesto que la víctima tendría derecho a una justicia más rápida y pronta. A juicio del abogado había suficientes pruebas como para saber que él era el autor y además había confesado. La indignación por el crimen, aunado a la falta de acción de las autoridades, el mal manejo del caso y los retrasos procesales, generaron un fuerte descontento, no solo en familiares de Ximenita, sino en toda la sociedad, ya que muchas personas decidieron salir a la calle para exigir justicia. Los familiares fueron acompañados por decenas de vecinos, colectivos en pro de los derechos humanos y organismos como la Defensoría del Pueblo, quienes el 8 de febrero hicieron una marcha para exigir justicia. Esta tuvo el nombre Ximena Renace y se concentró en la Plaza San Martín, donde los asistentes exigieron la máxima pena para el criminal confeso. En otras regiones del país también se salió a la calle, en apoyo a Ximena Renace. Hubo manifestaciones en Arequipa, Cusco, Ancash, Iquitos e Ica, y se pidió a las autoridades que sancionaran al hombre con la mayor pena posible. En la Ciudad Blanca, unas 500 personas también se reunieron para hacer unas pancartas y una marcha en contra del abuso. Los participantes recordaron que el entonces alcalde provincial de Urubamba, Humberto Aumán Aucapa, estaba denunciado por abusar de una trabajadora de su comuna. Las protestas y las muestras de apoyo a Ximena siguieron en distintos lugares de todo Perú. Se solicitaron respuestas efectivas para prevenir estos casos y se pidió justicia por la familia y por Ximena. En Ica, donde César trató de esconderse, también se movilizaron distintas personas en las calles y se pidió a los cuerpos de policía que tuvieran mucho cuidado con quienes eran sus informantes. Por su parte, los representantes de la Defensoría del Pueblo solicitaron el cierre de los talleres en las comisarías, por considerar que no eran espacios adecuados para que la gente pudiera estar. En un comunicado, la entidad consideró que en dichas dependencias policiales existían no solamente cosas peligrosas, como armas de fuego, explosivos, entre otros, sino que también entraban y salían distintos criminales. También se pidió que se identificara y se sancionara a los funcionarios que habían incumplido el deber de ayudar a los padres de Ximenita. La fuerte presión ejercida por la sociedad dio resultados, pues horas después las autoridades ordenaron que 150 agentes de la comisaría Cantorrey fueran removidos de sus cargos. El general Gustavo Ananel, inspector de la Policía Nacional de Perú, refirió que se comprobó que el comisario Carlos Chávez, el capitán Pierre Alvarado y otros efectivos no habían cumplido con los protocolos. Dijo que existían indicios de presunta comisión de infracciones administrativas, y aunque no detalló cuáles, aseguró que los responsables debían ser sancionados. La presión en las calles hizo que la tercera Fiscalía Provincial Mixta de San Juan de Lurigancho solicitara 9 meses de prisión preventiva en la cárcel en contra de este hombre. El pedido fue presentado por la fiscal en una audiencia que se realizó a puertas cerradas, esto porque se temía que los vecinos pudieran hacer justicia con sus propias manos. Decenas de policías resguardaron el exterior de la sede donde se estaba realizando todo, y se confirmó la prisión de 9 meses para César. Durante la diligencia, el imputado, luego de admitir los hechos, se descompensó, por lo que todo fue parado para que fuera atendido. Sin embargo, más allá de ese incidente, el proceso se realizó de manera normal. Por su parte, el abogado de la familia de Ximenita indicó a la prensa que el acusado había admitido los crímenes,
pero no los hechos imputados durante la investigación, y que por eso se habían dispuesto 120 días para la investigación del caso. César se mostró más preocupado por a cuál penal lo iban a enviar, y la cantidad de años que pasaría encerrado que por el delito cometido. El sujeto fue llevado al penal de máxima seguridad Cochamarca en Pasco, donde debía permanecer hasta que fuese procesado. A pesar de que la policía tenía un arsenal de pruebas en su contra, entre ellas su confesión, los resultados de las muestras halladas en el cuerpo de Ximenita fueron determinantes, ya que demostraron que pertenecían a César, y los resultados de la sangre hallada en su casa coincidían con los de Ximenita. Los familiares entonces tuvieron que esperar varios meses para obtener justicia. Los retrasos para que el autor fuese condenado se debieron a varias razones. La primera, que durante los meses siguientes César siguió cambiando su versión de los hechos. En una de estas nuevas versiones aseguró que no había actuado solo y que tenía un cómplice, y advirtió que el último día del juicio revelaría su identidad. Luego de esto descartó que él hubiese planificado lo que había sucedido. Dijo que simplemente se encontraba en la comisaría esperando a uno de los agentes para darle información. También aseguró que no tenía vínculos con policías y que solo jugaba fútbol con ellos. Detalló que luego del crimen, cerca de las 11 de la noche, sacó el cuerpo de Ximenita al balcón de su casa y a las 3 de la madrugada lo dejó en la esquina donde fue encontrado. Allí su cómplice supuestamente le había prendido fuego. Sumado a esto estaba el hecho de que las constantes suspensiones de las audiencias se daban para que se tuviese un juicio justo y con medidas de seguridad. Se determinó que César iba a ser juzgado a través de videoconferencias. Sin embargo, al estar en un centro de reclusión en una zona aislada, la señal era mala y la llamada siempre se caía durante las audiencias. Así fueron pasando los meses hasta llegar a octubre de 2018, cuando se acercaba el plazo del vencimiento de la prisión preventiva. Ante el temor de que el hombre saliera en libertad, los padres de Ximenita pidieron apoyo para su traslado a Lima para que fuera juzgado allí directamente. Además, se mostraron preocupados por el hecho de que una pericia psicológica practicada a César señaló que éste tenía alteraciones psicopatológicas, situación que su defensa podía aprovechar para alegar que no tenía responsabilidad sobre sus actos y evitar que fuera condenado. Al reclamo de los familiares se sumó la Defensoría del Pueblo, quienes criticaron mucho el retraso. Representantes del organismo exigieron que se garantizaran las condiciones mínimas del juicio, con la finalidad de evitar postergaciones. Los pedidos de los que querían a Ximenita y de los órganos de defensa fueron escuchados, y antes que se venciera el plazo en octubre de 2018 se amplió este mismo por 9 meses más. 2 meses después, el 31 de diciembre, la Corte Superior de Justicia de Lima aceptó el pedido de la fiscal y condenó a César Alba Mendoza a 37 años de prisión, la pena máxima que podía tener por estos delitos. Con el fallo se sumarían 2 cadenas perpetuas consecutivas por los delitos de secuestro de menor y violación sexual seguida de muerte. Además, se fijó una reparación civil de 320.000 soles peruanos, lo que podrían ser unos $87.000. Se ordenó que se investigara al padre del sentenciado y a un policía de la comisaría Canto Rey por delitos de encubrimiento. Según el tribunal, este agente le había dado a César 40 soles peruanos, unos $10 más o menos, para que luego del crimen escapara. Mientras que el padre del hombre debía explicar cómo, viviendo en la misma habitación, no se había dado cuenta de la presencia del cadáver de la niña. Las reacciones no se hicieron esperar tras el fallo. Los padres de Ximenita habían pedido que fuera condenado a muerte, pero las leyes de Perú no contemplan esta sentencia. Pese a esto, se sintieron complacidos de que el responsable de la muerte de Ximenita estuviera tras las rejas y que jamás volvería a hacerle daño a ninguna niña. Además de la orden del tribunal, había otra investigación en curso, esto contra el comisario y 3 suboficiales de la comisaría Canto Rey por omisión de actos y exposición al peligro a una menor de edad. Sin embargo, no encontramos información sobre este proceso. Hasta el día de hoy continúa el debate en torno a la pena de muerte como sanción contra los abusadores de menores en Perú. Si bien César fue el principal y único responsable de haberle quitado la vida a una niña de 11 años, el papel de las autoridades también tuvo que ver mucho. Quizás si hubieran actuado como era debido, Ximenita aún estuviera con sus padres. A día de hoy tendría 17 años y todo un futuro por delante. Pero esto nunca lo sabremos porque le arrebataron la vida.
Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, un caso terrible, como siempre decimos, más terrible aún cuando hablamos de menores, realmente lamentable. Al final esta persona está en la cárcel y pagará con muchos años de su vida lo que le hizo a Jimenita. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En otras redes sociales también me pueden seguir, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.